Hola, nosotros somos el equipo 5 y vamos a explicar sobre los niveles de medición para conocer sus significados dentro de la estadística, como lo son las variables discretas, continuas, los indicadores, los niveles que se presentan como ordinal, nominal, escalar e intervalar, así como también las operaciones de acuerdo al nivel de medición. Comenzaremos con ¿a qué se refieren los niveles de medición? Una escala o nivel de medición es el conjunto de los posibles valores que una cierta variable puede tomar y existen diferentes tipos de escalas, las cuales se clasifican en 4 grupos: la escala nominal, ordinal, intervalo y escala de razón. Las dos primeras se conocen como escalas categóricas y las dos últimas como escalas numéricas. Se utilizan para ayudar en la clasificación de las variables, el diseño de las preguntas para medir las variables e incluso indican el tipo de análisis estadístico apropiado para el tratamiento de los datos. Es importante tener siempre presente la escala de medición que se está usando, pues no todos los procedimientos estadísticos son apropiados para cualquier análisis. En general, las variables estadísticas se clasifican en variables continuas y variables discretas según el nivel de escala en que estén medidas, ya sea en el caso de la variable discreta solo adquiere valores de un conjunto y no de cualquier valor. Su nombre se refiere a las brechas discretas que existen entre los valores que ésta puede tomar, como por ejemplo el número de ventas de autos nuevos, el número de miembros de una familia o el número de hijos que tiene una persona. Por otro lado, las variables continuas son los datos que se pueden ir agrupando y clasificando en intervalos e indicando el número de observaciones que caen dentro de cada uno de estos. Un ejemplo de variables continuas puede ser la altura de todo un salón o el tiempo que tarda un servicio de transporte en llegar a su base. Ahora, para poder distinguir las variables hay que comprender los indicadores. Los describen como herramientas para clarificar y definir de forma más precisa objetos e impactos. Son medidas verificables de cambio o resultado diseñadas para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso con respecto a metas establecidas. Facilitan el reparto de insumos, produciendo productos y alcanzando objetivos. Los indicadores sociales son estadísticas o cualquier forma de indicación que nos facilite estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas, así como evaluar programas específicos y determinar su impacto. Los indicadores elementales para evaluar, dar seguimiento y predecir tendencias de la situación de un país, un estado o una región en lo referente a su economía, sociedad, desarrollo humano, etc. Ahora pasamos con los niveles ordinal, nominal, escalar e intervalar, junto con sus respectivas operaciones de acuerdo al nivel de medición. Respecto al nivel nominal, se refiere a cuando un dato se identifica una etiqueta o el nombre de un atributo. Se considera que la escala de medición es una escala nominal. En esta carecen de sentido el orden de las etiquetas, así como la comparación y las operaciones aritméticas. La única finalidad de este tipo de datos es clasificar las observaciones. Un ejemplo muy claro puede ser la clasificación de un hombre o una mujer dentro de una escuela. Su operación, como lo indica su nombre, su cualidad es de nombrar haciendo que la operación que se establece es una operación de igualdad. En tanto al nivel ordinal, cuando los datos tienen propiedades de los datos nominales, pero también tiene sentido del orden de estos mismos datos. Un ejemplo es la premiación de competidores en un evento deportivo. Por ejemplo, Juan llegó en primer lugar, Pedro en segundo lugar y José en tercer lugar. De acuerdo a su operación, su característica es como lo dice su nombre, ordenan siendo las operaciones que pueden realizar parte de igualdad de mayor a menor y por eso es pues el nombre. En tanto al intervalar o nivel de intervalo, es una escala donde los datos tienen las propiedades de los datos ordinales,
pero a su vez, la separación entre las variables tiene sentido. Este tipo de dato siempre es numérico y el valor 0 no indica la ausencia de la propiedad. En ejemplo, la temperatura de 78 grados a 75 grados, de 24 grados a 21 grados, de 2 grados a 8 grados. Este nivel trabaja con cantidades, siendo esta cuantitativa a diferencia de las dos anteriores que eran cualitativas, haciendo así que establezcan relaciones entre igual magnitud, por lo tanto, las operaciones que puede realizar con suma y resta. El nivel de escalar de razón es básicamente, como su nombre lo dice, una escala de razón. Los datos tienen todas las propiedades de los datos de intervalo y la proporción entre ellos tiene sentido. Para esto se requiere que el valor 0 de la escala indique la ausencia de la propiedad a medir. En ejemplo, un intervalo de 0 a 10 metros. Trabaja con una escala absoluta porque tiene el cero absoluto, partiendo de este y pudiendo hacer todas las operaciones antes mencionadas más para el multiplicar, dividir, etc. Y pues eso es todo por nuestra parte y gracias por escucharnos.